Bueno, ahí estamos. Bueno, saludo a los que llegaron recién, ¿sí? Espero que estén bien, un gusto, digamos, que se hayan conectado. Eh, la idea es más o menos lo siguiente. Yo había pensado este Meet, el primero, el de hoy, para más o menos charlar alguna cosita de la materia muy breve vamos a desarrollar ya para empezar a laburar, pero más que nada me interesa que, digamos, comentarles cómo va a ser la forma de laburo este año. ¿Sí? A ver, las particularidades más importantes, ¿cuáles son? Bueno, la primera es que por lo pronto la presencialidad, ir a la escuela, eh, en- por lo menos en la materia nuestra, lo que es base de datos, por lo pronto está ahí entre paréntesis. O sea, tenemos que empezar a laburar virtualmente, como hicimos el año pasado, ¿sí? Y supongo que si en algún momento la cuestión se organiza y mejora la cuestión de la pandemia, la posibilidad de incrementar las burbujas que se están llevando a cabo en la escuela, nos va a tocar que gran parte de la materia se desarrolle allá, ¿sí? En el colegio. Sobre todo la cuestión práctica, que en nuestro caso empieza a ser cada vez más importante a medida que avanzan las clases. Hay un contenido que tiene fuerza teórica al principio, que lo solemos sacar luego de las primeras clases, y después cada vez más la cuestión se va haciendo, o sea, se va siendo necesario usar un servidor de base de datos, digamos, dice llanamente, y eso lo tenemos en la escuela, digamos, no lo tenemos en nuestras casas. Entonces, para eso va a ser necesario ya, digamos, tener un poquito de suerte y que podamos retomar la presencialidad y laburar fuerte el contenido práctico allá en la escuela. Entonces, mientras tanto, nosotros lo que vamos a hacer es los días miércoles en este horario, que es el mismo horario que teníamos en la escuela, vamos a hacer un encuentro por Meet y vamos a ir explicando de a poquito los temas, ¿sí? Con la lógica que, digamos, que creamos más conveniente. Lo vamos a hacer de a poco, pero avanzando constante. Digamos, hoy ya alguna cosa vamos a desarrollar y ya mañana van a tener la actividad ahí presente y demás, y le trataremos de poner ritmo para que no se pierda el año y que la mayor parte de la materia se pueda desarrollar eh, normalmente. Como ahora no hay mucho práctico, digamos, hoy no podrían tocar un servidor de base de datos, digamos, no, es imposible. Por ahora estos encuentros va a funcionar. La hora que proyecté entre las 3 y las 4 de los miércoles generalmente va a sobrar. Van a ver que nunca la vamos a ocupar completamente, siempre vamos a estar terminando un ratito antes. Siempre va a haber una explicación que va a tratar de ser lo más clara posible. Si no es clara, me van a tener que interrumpir y, digamos, pedir que se vuelva a explicar, consultar y demás. Saben que no hay ningún tipo de problemas con eso. Eh, Hay un material de estudio que si se fijaron ahí en el Classroom hace un rato lo subí, que tiene que ver con el módulo uno, el primero de los 6 módulos que vamos a trabajar en el año, y obviamente todo se explica, ¿sí? O más rápido o más lento, dependiendo de la situación que nos toca atravesar en el año, vamos a tratar de explicarlo todo. Y es simple, se explica y hay alguna actividad para reforzar lo que se explicó, a ver cómo sale. No hay mucho misterio en eso, las actividades hay que entregarlas, hay que subirlas por acá, y más o menos con una lógica como la que hicimos en sistemas operativos el año pasado, que me deben haber conocido por ahí un poco más de ritmo, ¿sí? Le vamos a poner acá porque somos menos, digamos, son más grandes ustedes y demás, pero la lógica de trabajo es más o menos similar, ¿sí? Eh, y después nada, lo que ya conocen, ¿sí? No hay mucho más para aclarar y no vale la pena aclarar mucho más cuestiones pedagógicas, didácticas ahora, no tiene sentido. En lo que tiene que ver en el trato personal, más o menos me conocen, ¿sí? Por lo que el contacto que tuvimos el año pasado. No soy un profe complicado, trato de tener el mejor humor posible, eh, trato de llevarme bien con los chicos. Obviamente me gusta el diálogo, me gusta que cuando algo no cierra o hay algún inconveniente se hable, no hay ningún tipo de problemas. ¿Sí? No, no vamos a andar complicando la existencia. Obviamente las actividades hay que hacerlas, ¿sí? Fuimos aprobando a los chicos en sexto, recuerden eso, a medida que iban haciendo las actividades. No tenemos una actitud, yo por lo menos tengo una actitud policial, no es que voy a andar persiguiéndolos
abajo de la cama para que hagan las actividades, digamos, son casi todos mayores de edad, están grandes y cada uno sabe la utilidad que le puede dar a la asignatura y los provechos que tiene de comportarse autónomamente, así que no voy a andar haciendo mucho trabajo de maestruli, ya eso no corresponde, no queda bien, ¿sí? Así que apuesto a la madurez de ustedes y bueno, al intercambio fluido. Bueno, eso con respecto a la materia. ¿Sí? Sintetizo, vamos con lo más importante de todo lo que dije. Miércoles a las 3 de la tarde trataremos de encontrarnos acá a explicar brevemente, de a poco, cada una de las partes de la materia. Es una de las cosas que intentaremos hacer en los próximos 10 o 15 minutos. Haremos consultas si es necesario, y si no, cerraremos el Meet y les aparecerá, junto a la grabación de esto, ¿sí?, una actividad para resolver que hay que presentarla en el lapso de la semana, ¿sí? Generalmente la clase que viene lo que vamos a hacer es charlar un poco sobre cómo fue esa actividad y ya arrancar con el tema que sigue y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto, de esta introducción aburrida? Muy bien. No. Profe, dijo que hay una actividad después del Meet. Sí. El asunto lo organicé así yo. Cuando subo la grabación de esto, ¿sí?, voy a tratar de indexarla, o sea, los temas importantes voy a tratar de poner un índice. Después no sé si voy a tener tantas ganas con el transcurso del año, pero voy a intentar para que ustedes lo puedan encontrar rápido donde se habla de cada tema, digamos. Bien, y lo van a ver lo linkeo con el canal de YouTube que tiene acá dentro del Classroom, ¿sí? Publico eso y atrás de eso va la actividad para resolver. Van las dos cosas juntas. O sea, la clase 1 con la actividad 1. Y cuando hagamos la clase 2 va a venir la actividad 2 para que sea ordenado y ustedes lo puedan ir manejando simple, ¿sí? Sí, no se escucha muy alto porque no sé qué le pasa al micrófono. Voy a tratar de acercarme un toque más. O voy a hablar un poco más fuerte. Y si no, díganme que repito. Bueno, listo. Terminado esta parte, vamos con la materia en cuestión. Lamentablemente hay que empezar, así que no nos queda otra que me sigan un segundo, ¿sí? Escúchenme, como voy a tomar la pantalla, si alguien pregunta por el chat, va a tener que esperar un poquito para que le responda. Si no, tiene que abrir el micrófono y gritar. ¿Está bien? Sería la lógica. Así que yo arranco. Cualquier cosa, después leemos el chat, o si no, abran el micrófono y me interrumpen. Bueno, les había dicho yo hace un ratito, supongo que se debe estar viendo la captura, si no también grítenme. Les había dicho que tenemos 6 módulos en el año, ¿sí? Obviamente vamos a empezar por el 1, que tiene ese nombre que ustedes deberían ver ahí, se llama Introducción al Diseño de Base de Datos. En concreto, vamos a hacerlo simple, lo que vamos a tratar de aprender nosotros es cómo tendríamos que diseñar una base de datos. Obviamente, lo que viene a continuación de esta pantalla es la definición de base de datos, que es fácil, la vamos a ver, que digamos, no tiene complicaciones, pero lo que a mí me interesa es que ustedes piensen a lo largo de todo este módulo 1, que lo que están aprendiendo es cómo tendrían que crearla ustedes, cómo tendrían que hacer el borrador, cómo tendrían que diseñar la base de datos. O sea, todavía no la van a crear en su servidor, no se van a sentar en ninguna computadora ni nada por el estilo para crear la base de datos. En todo caso, esto de diseñar la base de datos tiene que ver con pensarla. Es como hacer un bosquejo, ¿sí? Un borrador de lo que va a ser mi futura base de datos. Es una tarea bastante importante porque me puedo ahorrar trabajo futuro. ¿Qué hacemos nosotros los técnicos generalmente? No diseñamos, no precodificamos, directamente nos sentamos a tocar los equipos y a tratar de que salgan las cuestiones. Y es como cuando intentan desarrollar una aplicación, un software. Tenemos una tentación muy grande de ponernos a programar de una, sin pensar, sin codificar, sin razonar,
qué tipo de solución necesitamos. Bueno, muchas veces eso implica perder tiempo después, porque estamos tocando todo el tiempo hasta lograr el producto adecuado. Si uno se tomase el tiempo de diseñar previamente, las cosas tendrían que funcionar mejor. Bueno, la cuestión es que vamos a ver cómo se diseñaría una base de datos. Bien. Vamos con las partes elementales. Bien, si van a arrancar a una materia que se llama base de datos, lo que tienen que, obviamente, cualquier profesor haría es darle la definición, ¿sí?, de lo que es una base de datos. Cualquier profe estructurado lo primero que hace es, les hace copiar en la carpeta eso que apareció ahí, ¿sí? A mí la definición de memoria, ¿sí?, que está ahí en pantalla, la verdad no me interesa. Jamás en la vida se los voy a tomar ni se los voy a andar preguntando. Sí, lo que me gustaría es que eh, pensemos al respecto. A ver si entró alguien más. Bien, vuelvo acá. Eh, bien, ¿qué cosas son importantes para que más o menos tengan en mente? Bien, a ver, definición de base de datos, conjunto de datos relacionados. O sea, los datos tienen relación entre sí, ¿sí? Cuando yo almacene datos en esta cosita llamada base de datos, esos datos tienen relación entre sí, obviamente. Generalmente hasta la coma, cualquier alumno, dos dedos de frente, puede adivinar esa definición, no cuesta mucho. A mí lo que me interesa es esta palabra que está acá, ¿sí? Estructurados. ¿Sí? Dice que los datos están estructurados para facilitar su acceso de forma automática e independiente, bla, 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 bla. Bien, ¿qué querrá decir estructurados? Estructurados es sinónimo de ordenados, ¿sí? A ver, cosa importante a tener en cuenta, si algo pasa en las bases de datos, es que la información que yo guardo en su interior tiene perfecto orden, ¿sí? Es ideal para personas ordenadas esto, estructurado. Eso es lo que quiere decir, es fundamental por lo menos tenerlo en mente. Otra parte importante, muy interesante de esta definición, es esto que dice independientemente del programa que se utilice para gestionar datos. Fíjense que la definición dice estructurados para facilitar su acceso de forma automática e independiente del programa que se utilice para gestionar esos datos. ¿Qué quiere decir esto de que las bases de datos sean independientes? Que eh, yo voy a almacenar información y después voy a recuperar esa información y no tiene que ver exclusivamente con el software que vaya a usar. O sea, es independiente la base de datos de la plataforma que yo use para meterme en la base de datos. Vamos con un ejemplo bien rudimentario, bien simple. Mercado Libre tiene una terrible base de datos. Pensemos en Mercado Libre, la cantidad de información que almacena. Ahora, esa base de datos yo puedo acceder, o sea, puedo mirar lo que hay en esa base de datos, qué productos están a la venta, cuántas ventas realicé, estadísticas sobre el acceso al sitio, lo que se les ocurra que puedo ofrecerle Mercado Libre. Ustedes pueden acceder desde un navegador web con, digamos, cualquier desarrollo estándar. O sea, pueden acceder a Mercado Libre utilizando el Chrome. Pueden acceder utilizando el Opera también. Pero también pueden acceder a Mercado Libre desde su dispositivo móvil. No importa la marca que sea el dispositivo móvil ni el sistema operativo que tenga el dispositivo móvil, el teléfono. Esto lo que quiere decir es que esa base de datos, Mercado Libre, es independiente de lo que yo use para meterme en su interior. Esto es fundamental también tenerlo en cuenta. Sobre todo, porque ustedes piénsenlo, por ejemplo, qué es lo que pasaría con una aplicación como Excel. Digamos, en una aplicación como Excel yo también puedo guardar información, la que se me ocurra, ¿está bien? Pero estoy atado a esa aplicación cada vez que yo quiera acceder a esos datos que almacené. O sea, necesito un software con similares prestaciones a una planilla de cálculo. O sea, la independencia que tienen los datos que almacené, los bits que están guardados en disco, con el programa que yo uso para llegar a esos bits, es muy fuerte ahí. Necesito una planilla de cálculo. Bueno, con una base de datos las plataformas son múltiples y eso es una gran ventaja. O sea, orden por un lado, estructurados, independencia por el otro. Bien, perfecto. Vuelvo al chat. Bien, nadie preguntó nada, tenemos ahí, sigo. Bien, ¿para qué sirve una base de datos? Las funciones. Básicamente vamos a hacer alguna de estas dos cositas.
creo que no requieren mucha explicación. O actualizo los datos que almacené previamente, agrego nuevos, inserción, cambio algunos, modificación, o borro algunos que están ahí, eliminación. Hago alguna de estas cosas, o lo que es mucho más frecuente, esto segundo, consulto. Hago consultas. Volvamos a Mercado Libre, no lo dejemos tranquilo a Mercado Libre. Yo generalmente hago consulta de datos. ¿Sí? Miro qué es lo que hay en Mercado Libre, busco cosas, eso es consultar datos. Ahora, cuando yo pongo a la venta un producto, lo que estoy haciendo es seguramente insertando datos. ¿Sí? Estoy haciendo una función de inserción. Modificar y eliminar, obviamente son fáciles, son similares, nada más que con resultados distintos. Bueno, esas son las dos grandes funciones de una base de datos. Creo que eso está claro. Y vamos con las ventajas para seguir avanzando. Uno agarra cualquier libro de base de datos, va a ver que tiene, bueno, eso que está ahí es las ventajas básicas, digamos, elementales que uno debería aprender. Básicamente, la sección que apareció ahí en pantalla es, ¿por qué me conviene crear una base de datos en mi empresa? Sería la pregunta. Bueno, habría que decir que me conviene crear esa base de datos por alguna de esas 4 razones que están acá. Trato de explicarlas rápido. Primero, esto. Una base de datos puede ser utilizada por varios usuarios al mismo tiempo. ¿Sí? Sigo con Mercado Libre. Miles de personas se deben conectar ahora en este momento. ¿Sí? Y eso funciona sin ningún tipo de problemas. Lo comparo con información que puedo tener almacenada en un archivo de Excel, por ejemplo. Recuerden que generalmente el acceso de escritura para esos archivos está dado para el usuario que se conecta la primera vez. O sea, yo abro ese archivo y lo puedo editar, pero si alguno de ustedes por la red quiere editar ese archivo le va a aparecer en un modo de solo lectura, salvo que yo se los permita. En principio, los archivos están pensados para acceso monousuario, o sea, lo usa de un usuario a la vez. Mientras que las bases de datos, la gran ventaja es que los usuarios pueden ser múltiples, pueden ser concurrentes. Eso tenerlo en cuenta. Bien, las otras son muy simples de entender. La información es fácil de crear, modificar y actualizar. Esta es una ventaja de las bases de datos, después veremos cómo. Es facilísimo recuperar datos, o sea, hacer consultas es muy simple. Y esto es una gran ventaja. Si tengo que crear reportes o informes constantemente, con la vista que a mí se me ocurra, también es otro aporte que hacen las bases de datos. ¿Sí? Creo que eso se puede entender así, sin mayores inconvenientes. Pero como no todas las cosas son lindas en el mundo, las bases de datos tienen ciertas desventajas, más que desventajas, puntos, a ver, cuidados vendrían a ser más que desventajas. No son cosas que resten, sino cosas que habría que prestarle atención. Las dos grandes desventajas, o estos dos grandes cuidados, tienen que ver con que pasa a ser un riesgo centralizar toda la información en un solo punto. Las bases de datos se almacenan en un lugar que se llama servidor de base de datos, paradójicamente, ¿sí? Y es un solo punto en donde está toda esta información contenida, razón por la cual las medidas de backup, seguridad, acceso, etcétera, etcétera, tienen que ser muy importantes, ¿sí? Porque pasa a ser un riesgo si este único punto en la red, ¿sí?, de repente deja de estar operativo. Y ese es el mayor de los cuidados. Básicamente se requiere gente especializada, o gente con cierta competencia y capacidad para poder operarlas. ¿Sí? Básicamente ese es el punto. Y el último, la segunda cuestión a tener en cuenta es que siempre vamos a necesitar una aplicación específica para usarla. Puede ser un software que ya se encuentre en el mercado, vuelvo a Mercado Libre. ¿Sí? Mercado Libre, cualquier navegador puede acceder. ¿Sí? Incluso la aplicación que ellos desarrollaron una aplicación para que yo de dispositivo móvil pueda acceder a esa base de datos. Y puede darse el caso, es muy frecuente, que junto a nosotros, mientras estamos diseñando nuestra base de datos, haya un equipo de desarrollo de software, o sea, estén los programadores, haciendo la aplicación, el programa, el software, que vaya a usar esa base de datos. Esto, digamos, es bastante obvio,
pero generalmente es un costo adicional para la empresa o organización que quiere implementar una base de datos, digamos. Es más fácil, más económico usar Excel, perder todas estas ventajas que tenía acá, perderlas todas, pero bueno, hice reducción de costos. Muy bien. Esta es la gran introducción, y acá, ¿hay alguien que haya preguntado algo? ¿O alguien quiere preguntar algo? Si no, pasamos a lo segundo y último. Va rápido, pero después queda en el video, ¿eh? No sé si alguien... ¿Sigo? Muy bien. Cuento hasta 3 y me fui. Bien. Muy bien. Seguimos. Vamos a la segunda y última parte. ¿Sí? Bueno, hay una serie de características que tienen las bases de datos, cualquier base de datos en el mundo, desde la más chiquita que hagamos nosotros este año hasta la que se les ocurra. ¿Sí? Cualquier empresa multinacional que tenga una base de datos, podemos seguir jugando con Mercado Libre, que es algo que conocemos, y sigamos ahí, no nos vayamos. Cualquier base de datos, de la más pequeña a la más grande, reúne estas características. Trato de explicarlas, ¿sí? Si hay alguna duda, después me preguntan. Primero, en todas los datos son compartidos. Lo que hablamos hace un ratito. Muchos usuarios pueden acceder a la base de datos al mismo tiempo. Lo pueden hacer de forma simultánea, ¿sí? Que no pasa absolutamente nada. O sea, todos podemos trabajar sobre el mismo conjunto de datos, consultar el mismo conjunto de datos o modificar el mismo conjunto de datos sin ningún tipo de inconveniente. Esto es la gran característica de las bases de datos. Se llama datos compartidos. No hace falta ver un ejemplo muy profundo. Habría que ver en este momento cuánta gente está navegando por Mercado Libre. Bueno, esa cantidad de usuarios simultáneamente está accediendo de una forma u otra a esa base de datos. Muy bien. Las otras propiedades son un poquito más difíciles. Son más difíciles los nombres que la explicación, pero bueno, el tema es así. Y hay muchos de estos términos que están tomados del inglés, entonces, bueno, están forzadas las traducciones, ¿no? Bueno, toda base de datos posee integración de datos, obviamente. ¿Qué quiere decir que los datos están integrados? Bueno, olvídense de la palabra integrados. Ustedes piensen siempre en la palabra repetidos, que está acá. Bien, si algo pasa en las bases de datos es que los datos no están duplicados o repetidos. Y eso está buenísimo, ¿sí? Es un terrible ahorro de tiempo cuando uno maneja mucha información, ¿sí? En realidad, eh, salgamos de Mercado Libre, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo a la noche, la información sobre los alumnos la tenemos volcada en 4 o 5 archivos distintos. Hay un par de Access y hay un par de Excel. Eso es un terrible problema, porque si anotamos alguna vez mal el DNI del alumno y nos damos cuenta que nos equivocamos, pasó un año y nos dimos cuenta que el DNI está mal, lo tenemos que cambiar ese DNI en 4 puntos. ¿Sí? Hay 3 archivos que están en mi compu, un archivo está en la compu de la preceptora. Es un terrible problema eso, porque eso genera la creación de datos repetidos, obliga a un trabajo de actualización muy pesado, muy denso, que casi hay que hacer eh, con un control humano muy fuerte. Y es un terrible problema eso. Cuando uno aplica una solución de base de datos, o sea, si yo tuviese una base de datos en mi escuela y el DNI está mal, como no está duplicado este valor, lo tengo que corregir solo en un lugar. Esto es fundamental. Eso se llama que los datos están integrados. Y es una característica que tienen las bases de datos. Digamos, también permite mejorar su productividad notablemente. Sentí ruidito, alguien creo que llegó. Bien, admitimos. Vuelvo. Bien, no confundir con digamos, integración, que es esto que expliqué recién, no confundirlo con integridad. ¿Sí? Suenan re parecidos, pero no tiene nada que ver uno con otro. Bueno, ¿qué quiere decir que las bases de datos aportan integridad? Bueno, a ver, vamos con las palabras claves acá. Quiere decir que los datos tienen coherencia. A ver, ¿qué quiere decir que los datos tengan coherencia? Vamos a tratar de explicarlo con lo de la escuela, que sería buenísimo que lo puedan llegar a entender. Ustedes imagínense
todos ustedes digamos, los registramos en una base de datos y obviamente la información que recopilaríamos de ustedes a la hora de almacenar sería el apellido, el nombre, el DNI, la dirección, el mail, bla, 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 bla. Obviamente una de las características importantes que tienen ustedes es el curso al que pertenecen. Si algo tienen en común todos ustedes es que, digamos, cuando almacenemos el curso de cada uno, el valor es el mismo, es, digamos, séptimo, segunda. Cuando uno trabaja con base de datos, si a mí se me ocurriese cambiar el nombre del curso, digamos, no quiero que sea más séptimo, segunda esto, quiero llamarlo séptimo B, no sé, me empaqué y lo quiero cambiar. Al cambiar una sola vez este valor, se actualiza en el resto de los alumnos, ¿sí? Y se hace de forma automática. Eso se llama que los datos tienen integridad. Y características como esta, miles hay. Es más, hay una clase entera que hablamos sobre esta propiedad y vemos unas tablas para comparar y demás y va a quedar más claro. Pero en principio, lo que ustedes tienen que tener, digamos, presente es que yo al aplicar una base de datos y almacenar información en una base de datos, una de las cosas que voy a ganar es que los datos mantengan relación o mantengan sentido entre sí. Y no se produzcan incoherencias, básicamente. A eso se le llama integridad. Y es algo que, por ejemplo, Excel no me lo da. O si me lo da, me obliga a mí a trabajar mucho. Digo, me obliga a mí a estar atento como usuario. Bueno, en la base de datos eso es automático. Bien, creo que lo que sigue después es más fácil. Lo que me aportan las bases de datos es seguridad, o sea, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, acceso seguro, nombre, usuario y contraseña, las bases de datos está presente siempre. El acceso por el privilegio de usuario está bien definido. Y sobre todo, ¿qué puede hacer cada usuario? ¿Sí? Por ejemplo, va a haber usuarios que sean considerados administradores. Pueden hacer lo que se les ocurra con la base de datos. Hasta romperla, desarmarla completamente. Y hay otros usuarios en el otro extremo, con menos privilegios, que por ahí tienen nada más la posibilidad de leer, de consultar algo, ni siquiera todo. Y eso es regulable, es flexible y es manejable. Muy manejable, digamos. Se puede configurar a deseo del administrador. Eso creo que se entiende fácil. Esto no se entiende fácil. Generalmente es lo que más les cuesta a los chicos. Es, cuando yo fui alumno era lo que más me costaba entender cuando decía los datos están abstraídos y ahí ya se me acababa la imaginación. ¿Qué quiere decir que hay abstracción de datos? Me voy a tratar de explicarlo sencillo. Lo que quiere decir es que la base de datos, cuando yo la pueda observar, cuando pueda ver el diseño final, va a representar lo que pasa en la realidad. A ver, vamos a un ejemplo. Volvamos a la escuela. Yo quiero hacer una base de datos sobre la escuela nuestra, sobre la técnica 5. Yo voy a almacenar información sobre los alumnos en un lugar de mi base de datos. Voy a almacenar información sobre mis profesores en otro lugar de la base de datos. Voy a almacenar información sobre las materias en otro lugar de la base de datos. En algún momento voy a almacenar información sobre las calificaciones que ustedes obtienen. Y así voy teniendo como distintos objetos o elementos que son correspondientes, o sea, que existen en la realidad propiamente dicho. Cuando digo que existen no quiere decir que sean físicos, no quiere decir que sean personas o cosas tangibles, pero forman parte de la vida de la escuela, como son los alumnos, los profesores, las materias, las calificaciones. Y podemos seguir agregando más, obviamente. Pero cuando uno mira el borrador de esa base de datos, mira el diseño, se da cuenta que es un reflejo, un espejo, entre comillas, de lo que pasa en la escuela. Bueno, a eso se le llama abstracción. O sea, la base de datos puede abstraer, puede representar lo que pasa en la organización en la que estamos trabajando. Bien, si hay dudas ahora me preguntan. La última es muy simple, ya lo hablábamos, tiene que ver con el software con el cual uno puede acceder a la base de datos. Recuerden lo de la independencia, estaba en la definición al principio. ¿Sí? O sea, la base de datos es independiente del programa que yo use para acceder a esa base de datos. Hoy en día es muy común acceder con los navegadores. ¿Sí? El hecho de que las bases de datos sean accesibles con un navegador hace que cualquier usuario de cualquier lugar del mundo se pueda conectar a esa base de datos. Es muy frecuente. Es muy frecuente que las organizaciones creen apps para meterse en esa base de datos.
todos los bancos tienen su propia app para hacer home banking. En realidad lo que está haciendo el usuario es desde el celular metiéndose en la base de datos del banco y regulando su cuenta. Los sitios de comercio electrónico lo tienen, todo. ¿Sí? Todo pasa por ahí, básicamente. Ejemplos hay miles. Bueno, en síntesis, estas son las 6 propiedades que tiene toda base de datos. Y con estas 6 propiedades estaríamos llegando al límite de la paciencia que todo alumno tiene para escuchar un profe. Así que hasta acá vamos a hacer un corte y seguramente la actividad 1 va a tener alguna cosita para que jueguen con esto. ¿Sí? Bien, ¿dónde estaba esto? Dejar de presentar. Bien, yo no sé si... A ver, vamos al chat y después me preguntan. Profe, básicamente sirve para centralizar todos los datos y que las personas tengan acceso desde cualquier lado. Exactamente, para eso es una de las características de las bases de datos, es eso que ahí Facundo escribió en el chat. ¿Sí? Se centraliza todo en un solo punto, con lo cual el acceso es mucho más simple. ¿Sí? Es lo que dije recién, por ejemplo, de utilizar navegadores para acceder a una base de datos. De cualquier lugar que tengas conectividad podrías llegar a ese objeto. A veces hay organizaciones, hay empresas que obviamente restringen el acceso y por ahí vos puedas acceder a la base de datos desde el interior de, no sé, Sebel, la base de datos que maneja Sebel para sus oficinas comerciales, acceden ellos desde dentro de Sebel nada más, ¿no? Pero no deja de estar centralizado, o sea, tienen su propio servidor y en ese punto, a ese punto se conectan los usuarios. Cuando digo que tienen su propio servidor, el servidor no necesariamente tiene que estar en las mismas instalaciones físicas. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, visitamos Mercado Libre con la escuela, creo que fue en el 2015, con todos los chicos, digamos, bueno, ¿dónde están los datos de Mercado Libre? Preguntaban. Por si alguien no lo conoce, Mercado Libre está atrás del DOT, ahí en, creo que Saavedra, eso, hay unos edificios, hay como un polo tecnológico y tiene 3 pisos, y está lo que sería Mercado Libre. Entonces, una de las cosas que le preguntaban los chicos con los cuales fuimos a visitarlo es, ¿y dónde están los servidores? O sea, bueno, estaban en Atlanta y en Denver. ¿Por qué? Porque en realidad Mercado Libre había contratado el servicio de almacenamiento y de storage a una empresa que está en Norteamérica. Quiere decir que cuando ustedes se están conectando, en realidad no están trayendo los datos de algún lugar de Argentina. Digamos, están trayéndolo de, vaya a saber ahora si lo siguen teniendo ahí. Pero incluso eran múltiples servidores, no era un solo lugar en donde se almacena toda esa gran cantidad de información. Lo almacenan en espejo en varios servidores por 2 cosas. Primero, por medida de seguridad, y segundo, por la alta concurrencia que tiene, la alta demanda de usuarios. Entonces, es como que trabajan en clúster. Se organizan los servidores para ver quién responde a la petición. Una cuestión bastante compleja. Pero eso es una terrible base de datos. En la mayoría de los casos, volvamos al ejemplo de Sebel, es probable que tengan unos servidores en el centro de cómputo dentro de las mismas instalaciones de la empresa, ¿sí? Con su personal de mantenimiento y demás. Pero no deja estar todo en un solo punto, eso sí. Bien, creo que respondí a eso. No sé si alguien quiere preguntar más. O algo que no se entendió. O si fue muy rápido o muy engorroso, me lo tienen que decir. Bien, perfecto. Pueden abrir el micrófono también, pueden hacer lo que se les ocurra, ¿eh? No está prohibido. Buenísimo. Bueno, muy bien. Como no soy de estar dando muchas vueltas y le dije que les iba a regalar siempre un poquito algo de la hora, creo que ha sido suficiente. Nos vamos a organizar así, lo repito una vez más. Bueno, próximo miércoles feriado, así que el próximo, el próximo miércoles hábil nos vamos a volver a encontrar acá en este horario, así que lo tenemos reservado. Y en el momento que se pueda concurrir a la escuela, esto cambia, pero en principio lo vamos a dejar reservado así. Seguramente en las próximas horas les va a llegar el aviso de que se publicó el recorte de esta clasecita que hicimos y la actividad correspondiente para resolver, ¿sí? Que se resuelve bastante fácil.